Bueno, queremos empezar orando a Dios, orando a Dios. Y yo le quiero pedir al pastor Rubén Olmos, Chiqui, un pastor de una iglesia ahí en Rosario, en Baigorria, una iglesia hermosa, que Dios ha levantado y que Dios está usando ahí la vida de la familia Olmos para edificar su iglesia ahí. Chiqui, ¿nos podés guiar en oración para comenzar? Dale. Y después le damos lugar a Miriam? Dale. Bien, buenas noches. Oramos. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Cristo por este encuentro. Gracias por tantas conexiones de distintos países. Y Señor, queremos pedir tu bendición sobre nuestras vidas, nuestra mente y corazón, y sobre el tiempo de enseñanza, de compartir, para que estés hablando, Señor, a nuestras vidas. Hace falta tu poder, tu amor, tu autoridad para con nosotros, oh Dios, y te pedimos en el nombre de Cristo por cada participante, por cada corazón, para que podamos oír tu voz. Te pedimos tu bendición, orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, Miriam, damos gracias por tu vida. Yo te animo a que escuches, porque no es que va a hablar solamente una persona que es profesional, sino que va a hablar una mujer de Dios que puede edificar tu vida también con lo que va a compartir, porque su vida la acompaña. Miriam, gracias por estar y todo tuyo. Gracias, Fer, gracias por la presentación y la verdad es que ya me pone feliz estar acá y ver a tantos amigos. Muchos no conozco y un montón conozco y hace un montón que no los veo. Así que esta es la magia del Zoom. No celebro la pandemia en absoluto, que termine pronto, pero sí celebro los encuentros que podemos tener por Zoom creo que hay como más de 80 personas acá. Un día de semana con un frío terrible en Argentina, a esta hora me parece imposible con la presencialidad. Y con el Zoom estamos pudiendo vernos, conocernos, con muchos nos vamos a conocer hoy, y con otros reencontrarnos. Y la verdad que eso es re lindo, y bueno, creo que en eso también Dios tenía un propósito para el universo, para el mundo, con todo esto que pasó, ¿no? Así que gracias Fer, gracias Ani, gracias a todos los que están acá, con ganas de encontrarse. Después, si de este encuentro sanamos heridas, bueno, el objetivo va a estar cumplido, ¿no? Mi idea es poder hacer una presentación del tema, no muy extensa, y tratar después al final dejar un tiempo para preguntas. Quizá algunos se tenga que ir por horarios, pero otros pueden quedar, y dejar como un tiempito abierto para que pueda haber alguna pregunta o algún aporte que nos haga bien. Lo bueno de estar cerca de Jesús es que Jesús siempre nos hace bien. Así que si estás en este ratito por primera vez, capaz que venís a este encuentro y de qué se tratará, bueno, por lo menos que sepas que va a ser un ratito que te va a hacer bien. Entre tantas cosas que hoy nos están haciendo mal, que haya un momentito en este día y en esta noche que vos sientas que esto te va a hacer bien, porque eso es lo que es Jesús. Jesús hace bien a nuestra vida, siempre. Y vieron que el tema habla de heridas o cicatrices. Entonces, ahora sí, ya que muchos de ustedes dicen que son muy charlatanes, decía Fernando, los mandó al frente a muchos, vamos a hacer una presentación. Sería imposible que nos presentemos los 85. Pero algunos de ustedes, 3, 4, no más, que quieran presentarse ahora diciendo el nombre y diciendo si quizá tienen alguna herida. Voy a empezar yo como modelo. Por ejemplo, yo digo, yo soy Miriam Martini, y tengo una herida en mi columna, porque me operé hace unos meses. Así de cortito. Desmuteate y contanos, a ver si querés. Yo sé que, a ver, en algunos casos quizá no quiero ser respetuosa en esto. Quizá tenés heridas y no tenés ganas de decir esa herida dónde está, pero bueno, no importa, si no querés, no es obligatorio. El que quiere, 3 o 4 de que puedan decir así, yo me llamo tanto y tengo una herida debido a tal cosa. A ver, ¿quién se anima? Cortito, ¿eh? Yo me llamo Graciela. Graciela Amelino. Sí. Y soy de Rosario, de Argentina. Y siempre me cuesta con el problema mío el rechazo de mi familia. Y está bien, Graciela, pero estamos eso lo vamos, perdóname, escúchame, bárbaro eso lo vamos a tratar después. Ahora estamos hablando de alguna herida que tengas, pero en tu cuerpo, Vamos a meternos después de eso. Yo tengo una herida en mi columna. Perdón, no entendí.
Bárbaro, no importa, después lo vamos a retomar. Guárdate Perdón. eso pendiente que lo vamos a tratar. A ver, ¿quién más? Hola, ¿qué tal? Soy Laura. Laura. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Tengo una herida en mi pecho porque fui operada de cáncer de mama. Bueno, así es la idea. ¿Quién más? Soy Caro Segovia, tengo una herida en mi cuerpo de cesárea. De cesárea. Soy Pablo Ferrari y Pablo. tengo una herida en mi pie izquierdo de 22 puntos, que de chiquitito se cayó una, acá en México dice mamila, en Argentina mamadera, aunque acá suena un poquito feo, Ajá. y era de vidrio. Entonces, la pisé, tengo en mi pie izquierdo un corte, una herida de 22 puntos. Mira, Pablito, eso no lo conocía, ¿ves? Lindo verte. Bueno, Bueno, supongamos, yo sí, Tito, bueno, uno más, perdón. a ver. No, está bien, dale, dale, yo Bueno, como yo no sí, los veo a Tito, todos, tengo dale. quebrado el tobillo, tengo una chapa con 5 clavos. Bueno, terribles heridas, ¿no? Yo creo que más o menos la mayoría acá alguna herida tiene, aunque sea porque se haya cortado un dedo abriendo una lata de atún. ¿Mm? Hay otras heridas que son más complejas o que nos recuerdan a cosas más complejas. Otras quizás simples, pero yo creo que nadie acá puede decir no tengo absolutamente ninguna herida. Quizás hasta no haya quedado ninguna cicatriz, pero en algún momento todos nos lastimamos el cuerpo, o porque nos caímos, o porque nos cortamos, o porque nos dimos contra un poste de luz, o distintas cosas que quedaron como una marca en el cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué sería pensar esa herida? Si yo pienso en mi herida, ¿pienso en la marca nada más? Si yo pienso hoy en la herida que tengo en la espalda, yo pienso hasta en un paisaje, ¿no? O sea, ahí me acuerdo del quirófano, del médico que me operó, de cómo llegué a esa situación, me acuerdo de lo que me dolió esa herida, antes y después, del tiempo que tardó curarse. ¿Vieron que cuando uno piensa en una herida, piensa como en un paisaje de cosas? Como en un cuadro donde hubieran pintado un montón de cosas aparte de la herida. ¿Mm? Si tuviste una herida, no sé, como Laura nos decía, ¿no? De una operación, ¿cuántas cosas habrás abrochado, Laura, y todos los que compartieron, Pablo, todos, alrededor de esa herida? Esa herida no es solamente la herida, es todo lo que acompaña, todos los significados que nosotros le pudimos poner. Lo mismo pasa con las heridas que tenemos en el corazón, que tenemos en las emociones. ¿Vieron que cuando uno se lastima, hay muchas cosas que pueden pasar con la herida del cuerpo? La herida, evidentemente duele, siempre. Más o menos, pero duele. La herida, si no se cura bien, ¿qué pasa? Se infecta, ¿no es cierto? Y es peligrosísimo. La herida, dicen los médicos caseros que te dicen, déjala ventilar. No te pongas una curita, no te pongas una gasa, déjala ventilar para que se seque. Porque si queda húmeda puede formar alguna cuestión ahí patológica que la enferme. La herida puede tardar más o menos en cicatrizar, a la larga cicatriza. A veces hay heridas que nos avergüenzan también, físicamente, porque nos han dejado un daño que nos causa vergüenza estética ante los demás. Fíjense cuántas cosas pasan cuando esas heridas están en el cuerpo. Imagínense si esas heridas nosotros trasladamos toda la misma metáfora que se arma alrededor de la herida del cuerpo en la herida del alma. ¿Y qué distinto sería si yo en vez de decir, y escuchen esto, yo tengo una herida, dijera, yo soy Miriam y soy la herida? ¿Sería lo mismo si yo me presento diciendo soy Miriam y tengo una herida en la espalda de una operación, a decir soy Miriam y soy la herida que tengo en la espalda? No sería lo mismo, ¿no es cierto? Porque yo no soy solamente esa herida. Yo tengo una herida, pero no soy la herida. Sin embargo, cuando hablamos de las cosas del corazón, el gran problema es que muchas personas viven teniendo heridas del corazón, pero a la vez viviendo toda la vida sintiendo que su identidad está puesta en esa herida del corazón.
Y yo quiero compartir con ustedes ahora un video muy cortito. Porque las heridas que tenemos en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de ser, esas heridas emocionales que ahora las vamos a estudiar un poquito más, empiezan a formarse en una edad muy temprana de nuestra vida y ni nos damos cuenta. A veces sí, a veces no, pero ni nos damos cuenta. Y cuando vamos creciendo, pasamos otras situaciones que sin querer, inconscientemente, nos conectan como si fuera un cable, un enchufe, a aquellas heridas que quedaron muy grabadas a fuego en nuestros pensamientos y en nuestras emociones y que quizá ni nos dimos cuenta. Y lo que nos pasa en la vida adulta no es ni más ni menos, muchas veces, que una reactivación, una reedición, si vale la palabra, de aquello que quizá nos quedó enquistado o grabado cuando éramos chicos. Y ustedes me van a decir, Miriam, yo ya soy grande, no me vengas a hablar de cuando era chico o chica. Pero vamos a ver un video chiquitito que es muy cortito, que ustedes quizá lo conocen, es viejo, es de una publicidad. Y después vamos a hablar un poco a partir de ese video. A ver si lo puedo compartir. Lo tengo acá. Acá está. No se escucha el audio. Fuerte, ¿no? El videíto, ¿lo habían visto? ¿O alguno de ustedes lo conocían? ¿Lo habían visto ya? ¿No? Uy, esperen que no lo paré, perdón. Me olvidé de cerrarlo. Ahí. No se escuchó. No tenía un audio más que un fondo musical. Lo que me pareció interesante es poder ver cómo todas estas cosas que vivimos en nuestra vida infantil quedan tan grabadas en nosotros que muchas veces esos aspectos tan negativos, de tanto dolor, van como dándonos una identidad. Vimos en el video esos chicos chiquititos y chicas que iban como haciendo lo que los padres hacían, y seguramente esos chicos a lo largo de la vida lo habrán repetido, cosas que los lastimaron, escenas que no entendían, pero que las repetían. Y así es la vida emocional. Puede haber un montón de imágenes y de modelos que son muy positivos, que son sanadores, que son reconfortables y que también quedan en un lugar de nuestra memoria. Y que está bárbaro. Pero no solamente queda eso. Yo siempre digo que es como si tuviéramos dos memorias, ¿no? Una memoria emocional muy positiva que nos puede ayudar en la vida para ir adelante con muchas cosas, pero también hay una memoria emocional que es negativa, porque es como el receptáculo, como el reservorio de aquellas cosas que quizá cuando las vivimos no teníamos palabra para poner y entender lo que era. Vieron que los nenes repetían y gritaban, ellos no sabían lo que estaba pasando, lo repetían. Y esta es la fuerza que tiene la herida emocional.
que cuando queda grabada en nuestras vidas de una manera prematura, hasta infantil, no entendemos bien qué es lo que se está grabando. ¿Me explico? No entendemos bien lo que se está grabando. Pero junto con esa herida se graba todo un paisaje. Como hablábamos de la herida física. Se graban gritos, se graban miedos, se graban frustraciones, se graban temores, se graba pánico, se graba odio, se va grabando bronca, se van grabando un montón de cosas alrededor de esas cosas que vivimos, que están en nosotros a lo largo de la vida y que si en algún momento no paramos y hacemos registro de que eso está, nuestra conducta se enferma y a veces no sabemos por qué. Entonces, por eso me parece interesante en este taller y en esta charla, que podamos empezar a hacer como un stop, como parar en algunas estaciones, que yo las voy a trabajar ahora con ustedes, de algunas quizá, de esas heridas, ¿no? Como cosas que quizá están en nosotros, no sabemos bien que están, pero lo que sí sabemos que hay es que hay ciertas conductas o ciertas reacciones que no están buenas en mí, que no me hacen bien a mí, no le hacen bien al otro, y no sé por qué están. Y quizá hoy puedas descubrir con qué conecta. ¿Para qué? ¿Para excusarte? ¿Para lamentarte? ¿Para decir, bueno, viste, yo soy así, porque entonces lo que me pasó de chico, viste, entonces ya está, soy esto? No, justamente para lo contrario. Para que cuando puedas encontrar como ese tapiz, como ese hilván que te conecta con alguna cosa hasta de tu historia, ni siquiera digo de tu pasado, de tu historia, digas, bueno, acá, si yo no limpio, esto se infecta. O ya se infectó, entender por qué se infectó eso y me hace mal y le hace mal a los otros, y trabajar en eso para que eso sane, para que eso cure, para que eso cierre y para que en vez de que sea una herida abierta, sea, como dice el título del taller de hoy, una cicatriz. ¿Saben algo? Las heridas duelen. Las cicatrices no. Una vez que curaron, ahí hay una gran diferencia. Muchos de nosotros, o muchos de ustedes, quizá en vez de vivir con una cicatriz de cosas que cerraron y que cerraron bien, curaditas, sin infectar, y que no está mal tenerlas, son cicatrices que también nos pueden potenciar para cosas buenas. Algunos viven la vida con una herida abierta todo el tiempo, haciéndose mal a sí mismos, y lo que es peor, haciéndoles mal a otros. Entonces, no se trata de ir al pasado para culpar, o para enojarnos, o para decir todo está perdido, sino empezar a revisar nuestra historia emocional para que nos paremos un poquitito, para que nos detengamos y empecemos a aplicar como si fuera metafóricamente Pervinox, alcohol, un poquito de antibióticos si hace falta, y airear la herida, abrirla. ¿En qué sentido? Para que se seque, se cicatrice y sane, sin dejar nada podrido adentro, sin dejar nada infectado adentro. Yo voy a trabajar ahora con ustedes algunas heridas, no todas, porque podemos hablar de muchas, y quizá eso surja después al final cuando alguno tenga alguna pregunta. Voy a compartirles mínimamente una pequeña presentación, para que podamos, quizá alguno toma nota también si quiere, ¿no? Este era el título de nuestro taller. Se me ocurrió pensar en un corazoncito roto, y ver si podemos hoy sanarlo. Y vamos a pasar por una de las primeras, digo primeras, no puede ser la primera. Pensé en algunas, pensé en 5 aspectos, heridas, lastimaduras que nos pueden afectar. El rechazo. Muchas veces cuando el rechazo ha sido una de esas cosas que se grabó en nuestra vida, ¿rechazo a qué me refiero rechazo? A cuando en algún punto alguien te hizo sentir que no sos digno o que no sos digna de recibir afecto, que te rechazó. No sé si alguna vez sentiste, hoy
Graciela hablaba un poco de esto, ¿no? Que te dije, espera que después lo vamos a hablar. Ella empezó hablando del rechazo. El rechazo es una sensación muy fuerte, ¿eh? Es horrible estar en una sensación o en un estado de rechazo. Yo no sé si alguna vez te pasó que alguien te rechace. Es horrible. Y esto a veces pasa, miren, por eso hoy se habla tanto en las escuelas del bullying, ¿no? Estas cosas de grupos que generan rechazo en otros. ¿Y quién quizá de nosotros no pasó por una situación de rechazo fuerte, de que se sintió realmente que no era digno o digna de pertenecer a algún grupo, o a alguna relación, o a algún lugar? Ni hablar de los padres. Hay padres que rechazan también a sus hijos. Y no que los rechazan echándolos, que a veces con las actitudes rechazan lo que ese hijo es, rechazan porque ese hijo no es como quizá ellos quieren que sean, o rechazan algunos aspectos de ese hijo o de esa hija que no les gusta, y no lo pueden disimular, no lo pueden aceptar o recibir como es, y lo rechazan. Y ese rechazo se manifiesta en un montón de cosas, en privilegios para unos sí, para otros no, o en no estar atento al problema de esa persona. Pasan los grupos de amigos, pasan las relaciones de pareja, pasan los noviazgos. ¿Cuántas cosas estamos viendo ahora en la televisión? Más que nunca, estadísticas. De hombres que se vuelven locos por sentirse rechazados y esa herida evidentemente conectó con una historia de rechazo y terminan hasta asesinando. ¿No? ¿No lo vemos en la tele? Esa persona, ¿qué le va a pasar si esa herida sigue sin sanar? En su vida emocional va a crecer con pensamientos de que no es deseado por nadie y se va a descalificar a sí mismo. Y algunas evidencias que puede tener el rechazo es que nunca va a sentirse merecedor del afecto. Y quizá vos te desvivís demostrándole que lo querés, que lo aceptás, que lo recibís, pero va a ser el típico que se aísla, el típico que siempre está sintiéndose: a mí no me dijeron, a mí no me invitaron, a mí no me cuentan, a mí no me participan, a mí me dejan de lado. Y capaz que en lo real no es así. Pero la persona que no tiene muy resuelto algún tipo de rechazo que haya vivido, tiende a aislarse, tiende a huir de algunas cuestiones y no enfrentar otras. Afectivamente hace relaciones pero con lazos muy débiles, porque si hace lazos muy fuertes tiene miedo al rechazo, entonces se defiende pues, teniendo relaciones como superficiales. Es sumamente perfeccionista quizá. ¿Por qué? Porque es tan grande la necesidad de pertenecer que va a hacer todo lo posible. Es el típico que se va quizá a esforzar y a hacer perfecto todo y a dejar de lado otras cosas con tal de que lo acepten. Y vive la vida casi pidiendo permiso para ser aceptado. Esto tiene que ver con un rechazo no muy bien resuelto. Yo voy a hacer ahora un pasaje por todas las heridas y después vamos a hacer una apertura, ¿qué les parece? Para preguntas, para aportar, para no hablar todo yo. Y seguimos construyendo, ¿les parece bien desde ahí? La sensación de rechazo es muy, muy fuerte. Mayormente, algo característico es esta necesidad todo el tiempo de buscar aprobación. La gente que busca ser aprobada por el otro está diciendo a gritos: acéptenme, porque me cuesta incluirme, o me siento no querido, me siento dejado de lado. Y como eso cuesta mucho, a veces el que está herido desde este lugar termina aislándose, encerrándose y confirmando que me rechazan. Casi como una defensa inconsciente, ¿no? Vamos a pasar a uno más, porque si no voy a hablar mucho de esto. Otra de las posibilidades, el abandono. Ustedes saben que en la infancia, y muchos de ustedes son padres, son madres, la importancia que tiene ese primer apego con su hijo, ¿no? ¿Vieron qué lindo que es cuando nace un bebé y ves a ese bebé mirando a la mamá, que parece que se la come con los ojos cuando la mamá está dándole el pecho, y se está generando ahí un apego, una cosa de relación, de vínculo,
con su mamá o con quien oficia el rol de mamá. A veces no está mamá y hay otra persona que oficia ese rol. Lo mismo cuando está el padre y vos ves ese bebé que escucha la voz y que empezó a reconocer, porque en el periodo perigéstico ya escuchó esas voces. El apego, cuando es seguro, es sanador, porque el bebé sabe y el niño sabe que está seguro. Ahora, cuando en la historia, no solo infantil, sino en la adolescencia, o cuando uno va creciendo, atraviesa apegos muy inseguros, donde me siento abandonado por figuras fuertes en mi vida, sea quien sea. Yo tomo el ejemplo de los padres porque son los primeros. ¿Sabes qué es lo que nos queda? Un gran sentimiento de desprotección. Llámalo inseguridad. Cuando no hay una presencia fuerte que a mí me aloje desde un lugar que yo sé que me puede pasar lo que me pase, pero hay alguien ahí para sostenerme, ese sostén termina siendo como la columna vertebral de mis emociones. Cuando ese apego no es seguro, es inseguro o es confusional, porque a veces está y a veces no está, a veces me siento protegido y seguro y a veces no, lo que la herida empieza a sentir es un abandono emocional. Y ese abandono nos deja desprotegidos, como sin coraza, como sin capa, como sin una columna vertebral que nos sostiene, y nuestra vida emocional empieza a dar algunas evidencias. Una terrible sensación de desprotección y de inseguridad personal. ¿Y saben qué es lo que creo? Una de las mayores manifestaciones que encuentro en el consultorio todos los días y que trae muchísimos problemas en la vida adulta es la gran inseguridad personal que hay. Porque esa inseguridad personal me trae problemas para tomar decisiones. Entonces termino decidiendo a veces lo que otros dicen que tengo que decidir. Muchos de los problemas con las adicciones tienen que ver con una gran inseguridad personal. No sé quién soy, no me siento protegido, y encuentro en otros referentes quienes pueden decidir por mí, y quienes pueden decirme a mí cuál sería la manera de salir adelante en la vida, de manera fallida. Y empiezo a encontrar grupos de pertenencia, ¿sí?, que me aceptan, con los que me identifico, y ante quizá cosas que no estoy muy seguro, que no quiero hacer, pero como no tengo seguridad personal, termino haciéndolo. Esto hoy, a los pibitos de 11, de 10 años, 12 años, les pasa de una manera impresionante. Es tanto el abandono que hay en los hogares, estando presentes los padres, que los chicos no saben quiénes son, no saben qué decidir, entonces empiezan otros a poner esos significados. Los medios de comunicación, los compañeros de la escuela, los vecinos de la esquina, los del barrio, y otros empiezan a poner significados. Y empieza a venir la seguridad de afuera para adentro, cuando tiene que ir de adentro para afuera. Entonces las decisiones empiezan a tomar un rumbo equivocado. ¿Se entiende esto? Este abandono y esta sensación también de desprotección lleva a algo muy complicado también hoy, que son las relaciones codependientes, que es distinto de la dependencia emocional. La codependencia es como un paso más. Es como, como una esponja agarrarme de alguien y hacer todo lo posible para no soltarme de esa persona, por peor que sea ese vínculo para mí, para no volver a detonar o a tocar con la misma sensación de abandono. Y hay veces que vos ves relaciones dependientes, esto también es una adicción, la adicción a personas. Pues, ¿cómo puede ser que esta chica o que este chico estén juntos y que uno no pueda vivir sin el otro, que se controlan, que se celan, que están todo el tiempo absorbiéndose la vida uno en el otro? Bueno, a la larga, en el fondo, hay una necesidad de depender emocionalmente. Porque siento que solo estoy desprotegido.
Y esas personas no tienen facilidad para adaptarse a los cambios, porque cualquier cambio los pone otra vez en un escenario de inestabilidad. ¿Dónde se origina? Quizá en una gran sensación de abandono y de desprotección. La humillación, otra herida complicada. Qué feo que es sentirse humillado, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por una instancia donde realmente se hayan sentido avergonzados por alguien, humillados, ¿sí? Ni hablar desde niño, como dice la frase, pero a veces no pasa de niños, pero pasa de adolescentes, o de grandes, o de jóvenes. Cuando me siento no solo criticado, sino como comparado con otro mejor, superior a mí, y encima desaprobado en lo que yo soy. ¿Vieron frases? A veces a mí me duele mucho cuando escucho ciertas frases, escribo algunas palabras que se pueden poner, pero hay otras peores, ¿no? Cuando alguien le dice al otro, sos un estúpido, un malo, un torpe, un inútil, no servís para nada, no sos tan bueno como tu hermano o como tu hermana, o por qué no saliste como, o por qué no serás, o ves que todo lo haces mal, ves que nada te sale bien, ves que no terminás nada. Tantas frases, tac, 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 que humillan, que avergüenzan, que te hacen sentir inferior. Esto no es gratis, ¿eh? Esto causa una herida en el corazón que mayormente después se va a evidenciar en un gran sentimiento de fracaso. En los típicos que empiezan las cosas y nunca las terminan. O como un texto de Freud que dice los que fracasan en triunfar, ¿no? Que nunca pueden terminar una carrera, terminar un proceso de algo, como que ya tienen el fracaso de antemano. Se llenan de culpas, porque claro, si siempre me dijeron que yo soy el estúpido, la que no sirvo, la inútil, la fracasada, y bueno, entonces si algo sale mal, es culpa mía. Sí, aunque no lo sea, ¿eh? Si algo sale mal, es culpa mía. Son personas que mayormente siempre van a estar poniéndose en relaciones de desigualdad y de que abusen de sus derechos. Ayer, por ejemplo, en la clínica trabajaba con una persona. No puede hacer nada por sí misma. Está todo el tiempo, una persona grande, todo el tiempo acatando órdenes, todo el tiempo acatando órdenes. Y muchas veces, muchas personas abusaron de esas órdenes. Abusaron laboralmente, familiarmente, económicamente. Y no tiene esa fuerza en su yo, en su voluntad, de poder decir, no, 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 pará, yo voy a hacer lo que creo que tengo que hacer. No me vengas a decir. O no quiero esto, o quiero aquello. Pero como siempre creció, le han dicho que no servía para nada, bueno, ella se creyó que no sirve para nada, ni siquiera para tomar una decisión. Y han abusado de sus derechos de las peores maneras que te puedas imaginar. Una persona que tiene esta herida desatiende sus propias necesidades y está más enfocada en lo que el otro necesita. Y cuando no es así y se va al otro extremo, a la otra punta, digamos, del ovillo, es una persona muy perversa que se la pasa humillando al otro. Porque como yo fui tan humillado y no me pude defender antes, entonces ahora que puedo, me pinta la perversión y humillo al otro. Y termino siendo tirano o controlador del otro. La traición. Esta herida que se produce cuando algo del orden de la deslealtad y de las traiciones son parte de nuestras experiencias. El niño siente entonces la traición como si la hubiera sufrido él mismo, percibe que no puede confiar en nadie, la decepción lo lleva a no confiar, a protegerse a sí mismo, con una sensación de vacío, de desesperanza, de desconfianza. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de traición? Muchas veces las traiciones tienen que ver con que me prometieron algo, me lo hicieron creer y nunca lo cumplieron, me traicionaron. O a veces la traición tiene que ver con que yo vi, y esto lo estoy trabajando con alguien también en el consultorio, vi la traición en mis padres. Se engañaban, se mentían, y yo sabía y ¿qué iba a decir? Era una niña. Y yo sabía que mi papá estaba hablando con una mujer por teléfono y le decía a mi mamá que era una cuestión de trabajo y, ¿no?
Ahora, esa traición capaz que no fue directamente hacia la persona, pero esa persona vivió creyendo que por no poder ser leal al decir ese secreto familiar o eso que sabía y que no se podía decir, que también había traicionado. ¿Y saben qué fuerte que es esto? Y ni hablar en la vida adulta. ¿Te traicionaron alguna vez? ¿Sufriste que alguien en quien habías puesto toda la confianza te fue desleal y terminó siendo otra cosa? Y vos dijiste, ¿pero con quién estuve toda la vida? Bueno, esa deslealtad, esa traición, ¿sabes qué hace? Daña tu confianza. Ah, y anda a confiar después. Anda a confiar. ¿En quién vas a confiar? En nadie. Si la persona en la que habías depositado tu confianza te traicionó, no confío en nadie. Entonces, ¿en quién confío? En mí mismo. Y ese confiar en uno mismo, ¿sabes qué te hace autosuficiente? ¿Es malo la autosuficiencia? Bueno, en cierta manera está bueno que hagamos las cosas solos, ¿no? Y que nos arreglemos y que nos desempeñemos. Pero cuando yo no le doy lugar a nadie en mi vida, y cuando yo intento controlar todas las situaciones para que nada me traicione, termino siendo una persona muy rígida y termino siendo una persona que no confío en nadie. No puedo delegar nada, no puedo trabajar en equipo, no voy a permitir que nadie haga nada si no es como yo quiero que salga. Y esto llevado a extremos es insoportable. Y en el fondo termina mostrando que hay una gran herida de deslealtad. Y entonces me lleva a no confiar, excepto en mí mismo. ¿En quién voy a confiar? La injusticia, otra herida. ¿Qué palabra tan actual? Díganme si no vivimos hoy en un mundo bastante injusto. Hay injusticia económica, muchísima, y hoy hay muchos niños que padecen esta injusticia, que ya crecen sabiendo que la vida para ellos es injusta y que ellos no van a poder tener algunas cosas que otros tienen o acceder a algunos privilegios que otros acceden. Y esto cada vez está más marcado y no es gratis. No es solo un problema económico, social, es un problema emocional. Termina dejando un déficit, no en los números de la economía, ¿eh? Yo no sé qué va a ser de esta generación de niños en Latinoamérica de acá a 10 o 20 años. Cuando los cordones de pobreza crecen y cada vez sienten que la vida es más injusta con ellos y con sus padres. Pero hablemos de otras injusticias también que quizá vos sufriste en la vida. Cosas que no tendrías que haber vivido nunca. Y sin embargo las viviste. Porque la vida no es totalmente justa. Y no te merecías vivir ciertas cuestiones, pero las viviste. Y eso quizá quedó en tu reservorio emocional como algo injusto. Sentiste que algún derecho que tenías no lo pudiste tener, que alguna relación afectiva que nunca deberías perder la perdiste, no sé. O una gran pérdida que no era justo que la tuvieras en ese momento y vino y quedó guardado como una injusticia. Esto mayormente genera algo así como una necesidad de vivir haciendo justicia hacia vos mismo, como defendiéndote de todo el tiempo, con mucha rigidez, sin poder entrar en diálogo con esas cosas, digo yo, esos tonos grises de la vida. Entonces pensás la vida en blanco, en negro, en todo, en nada, en bueno, en malo, en justo, en injusto, en mucho y en poco. Y pensar la vida solamente así es terrible, porque entonces no entra nada en el medio. Y cuando aparece algo en el medio, lo rechazás totalmente. Y no tenés la posibilidad de vivir en esos grises de la vida. Y algo muy característica de la persona que tiene la herida abierta de la injusticia es que mayormente prefieren hacer las cosas solos, ¿sí? Son personas más bien frías, que han separado como sus sentimientos de su racionalidad. Entonces sabes que priorizan la racionalidad y todo lo explican desde la razón, pero no conectan corazón nunca, porque ese corazón está lastimado, ¿no? Y piensan todo el tiempo en bueno, en malo, esto está bien, esto está mal. Heridas. Yo hoy rescaté 5, pero también quiero pensar en que hay posibilidad de cicatrizarlas.
¿Saben lo que es esta vasija? Yo no sé si alguien alguna vez lo vio, yo lo uso mucho en los talleres. Este es el arte japonés. ¿Sí? Es un arte que usan los japoneses que tiene que ver con los objetos rotos. Ellos dicen que los objetos rotos tienen una historia. Vieron que los orientales no son como los occidentales. Nosotros tiramos todo, nos sirve, lo tiramos. El oriental tiene capaz que otra manera de pensar la vida. Y ellos dicen que los objetos cuando están rotos tienen valor porque ese objeto tiene una historia. Por ejemplo, la historia de cómo se rompió. Si alguien lo tiró, si se cayó solo, si a alguien se le resbaló de las manos. Entonces lo que hacen es juntar los objetos rotos, unirlos como si fuera un rompecabezas y poner en el medio resina, como si fuera una plasticola, pero no lo es una resina, y tirar arriba de esa resina polvo de oro. Y después sale a la venta ese objeto incomprable, carísimo. Roto no valía nada, pero después de pasar por ese arte, es una técnica específica, cuando sale al mercado de la venta, es un objeto sumamente valioso. Y yo pensaba que un poquito esto es lo que nos puede llegar a pasar a nosotros. Si nosotros andamos en la vida como una vasija rota, como una herida abierta, hecha pedazos o hechos pedazos por un montón de cosas, no valemos nada. Pero cuando dejamos que el arte restaurador de Dios, que trabaja en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, cambiando el significado de esas heridas, no digo olvidándolas, cambiando el significado de esas heridas, es como que el polvito de la gracia de Dios, y permítanme la comparación, no quiero ser irrespetuosa, pero como si la gracia de Dios, el encuentro con Dios, fuera ese oro que une esas partes rotas de mi vida y le da a mi vida no solo una unidad, sino un valor. Ahora, pienso en cómo restaurar eso, ¿no? Porque restaurar es esto, es reponer, es componer, es rehacer, es rehabilitar, es transformar, es restituir. Es lo que Jesús hizo. ¿Se acuerdan esa escena? Este texto, si quieren, lo pueden anotar y lo leen después. Esa escena en Juan capítulo 5, cuando Jesús se encuentra con un hombre que hacía 38 años que estaba al lado de un estanque, que decían en ese momento que cuando el agua se movía, el que llegaba al estanque se curaba. Este hombre nunca llegaba porque no podía caminar. Hacía 38 años que estaba así, estaba roto, emocionalmente, socialmente, físicamente. Imagínense 38 años sin poder caminar, sin poder sanar. Estaría enojado, frustrado, se habría sentido abandonado, habrá dicho que la vida era injusta, se habrá sentido rechazado, se habrá sentido traicionado de alguno que le dijo yo te ayudo y no vino más. Todas las heridas que pasamos recién este hombre las tenía. Y aparece Jesús en la escena. ¿Cómo lo ve Jesús? Como esa vasijita rota, hecho bolsa, hecho pedazo. Y en vez de sanarlo, ¿sabes qué le dice Jesús? Le dice, ¿vos querés curarte? Yo me imagino la cara de este hombre, como diciendo, Jesús, hace 38 años que estoy así, ¿cómo no me voy a querer curar? Sí, me quiero curar. Entonces Jesús le dice, bueno, levanta tu camilla, como si en este momento sería levantar la silla de ruedas, o cerrala y camina. Y este hombre levanta su lecho y camina. ¿Vieron esa frase tan famosa, levanta tu lecho y anda? Es de Jesús. Ahora, ¿saben qué es lo importante en esa escena? Que Jesús hizo un parate acá, en el cicatrizar y en el restaurar. Él le dijo, vos querés reparar, vos querés componer, vos querés rehacer, vos querés rehabilitarte, vos querés curarte, vos querés sanar tu herida. Y logró que este hombre dijera, sí quiero. Porque, ¿sabes algo? No hay manera de que sanes tus heridas si no tomas conciencia de que estás lastimado. Escuchá esto bien. No hay manera de que sanes tus heridas emocionales si no tomas conciencia de que estás lastimado. ¿Sabes por qué? Porque podemos vivir la vida echándole la culpa a mis padres, a mi novia, a mi novio, a mi amigo, a todos los que me fueron desleales, al sistema, a la economía, al presidente, a todo el mundo.
Y entonces termino justificando mi manera de ser, mis violencias, mis adicciones, mis dependencias, mis inseguridades, mis aislamientos, mi rigidez de pensamiento, todo lo que vimos, terminamos echándole la culpa a otro. Y hay un momento que Jesús te dice, toma conciencia, hacete cargo, reconoce primero dónde está tu herida. Porque quizá no estás herido en todos los aspectos, pero hay uno que se infectó y te complica la movilidad, te limita en la vida. Entender que esa herida es tu herida, tuya, hacete cargo, no estés todo el tiempo tirando para afuera, es tuya, es tu herida, vos tenés que trabajar en eso. Respeta los tiempos para sanar. ¿Sabes? Sanar es un proceso. El cuerpo te lo dice, el alma te lo dice, tus pensamientos necesitan reinventarse, dejar de pensar de la misma manera que pensabas antes y empezar a pensar en términos de salud, de sanidad. No creo que nadie sane solo y por eso me encanta este grupo, me encanta. Juntate todas las veces que haya Zoom, porque sanás con vínculos sanos. Si vos estás con vínculos sanos, sanás. Es como que yo te dijera que estás recién operado y te metes en un chiquero. ¿Sabés que se te va a infectar la herida? Por eso en los hospitales vieron que hay tanto cuidado cuando entras a un quirófano que parece que entras, no sé, al cielo más o menos, porque está todo limpito. Porque las heridas se curan con ambientes saludables. Y si vos tenés amigos que están tan heridos y lastimados como vos, ¿sabés qué vas a hacer? Todo el tiempo van a estar con conductas autodestructivas o con pensamientos autodestructivos y nadie va a ayudar a nadie. Correte de ese lugar y júntate con gente sana que te ayude a curar tu herida. No que te rechace por la herida, que te tome lastimado como estás y que te ayude a sanar. Yo creo que siempre la recuperación es posible. Siempre. Pero no va a ser posible si primero no te das cuenta que estás roto, ¿no? Entonces, me parece que este es un buen lugar para sanar. Es un buen lugar para tomar tu lecho y andar. Es un buen lugar para que ese florero o esa vasija empiece a unirse otra vez. Me parece que es un buen lugar y sobre todo me parece que si hay alguien que tiene poder en la vida para restituir cualquier herida y para hacer nuevas todas las cosas, es Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él también fue herido. Él también fue herido. Entonces, ¿quién mejor que Jesús te va a entender? Si Él no te dio un remedio, Él es el remedio. Él no te dio un antibiótico para el pecado, Él es ese antibiótico. Él se dio a sí mismo. Todo lo que Él era se dio para sanar estas heridas que quizá otros causaron. No. Bueno, un placer para todos, fue un placer para nosotros. Queremos terminar, gracias Miriam, pero yo quiero terminar hablando a tu corazón. Y hay una frase que creo que Miriam la dijo, o no sé si la dijo, pero escuchá esta frase, dice, un corazón sano es un corazón libre. Un corazón sano es un corazón libre. ¿Y sabes qué? Dios es muy claro en su palabra. Y Dios dice que cada uno de los que estamos aquí tenemos un problema, estamos bajo una condición que no nos podemos librar, y que es nuestra condición, es mi condición y tu condición, es que somos pecadores. ¿Y sabes qué hace el pecado? Nos produce esclavitud. Dijo Jesús, el que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que el pecado no nos da libertad, todo lo contrario, nos esclaviza. Yo en un momento de mi vida pensé que era libre porque hacía lo que quería. Y comencé a drogarme. Y dije, soy libre, hago lo que quiero, pero después me di cuenta que la droga me estaba haciendo mal. ¿Y sabés qué quise hacer? Quise dejarla. Y me di cuenta que no podía dejarla. Entonces ahí reaccioné y me dije, ¿sabés qué dije? Hacer lo que quiero no es ser libre. Ser libre es cuando yo hago lo que Dios dice en su palabra. ¿Y sabés qué dice la Biblia?
Jesús dijo esto: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en esta noche queremos terminar diciéndote esto. ¿Querés tener un corazón sano? Tenés que ser libre. ¿Libre de qué? Libre de la culpa del pecado, libre de la condenación del pecado y libre de la cautividad del pecado. Y hay una sola forma de ser libre. ¿Sabés cuál es la forma? La cruz de Cristo. Porque Jesús murió en la cruz, dio su vida, pero al tercer día se levantó de la muerte y está vivo. Y tiene poder para perdonar y quitar toda tu culpa y sacarte de la peor cautividad que estés. Y lo más importante, librarte de la condenación eterna que es el infierno. Por eso murió Jesús. Y Jesús, estando en esta tierra, ¿sabés qué dijo? Hizo una invitación. Y no se la hizo a algunos. Dijo así Jesús, dijo: vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados. No es para algunos la invitación, es para todos, porque todos estamos heridos por causa del pecado. Y sabés que me encanta, porque cuando Jesús invita, no te invita por invitarte, te invita para aliviar tu dolor. Te invita para auxiliarte en el medio del dolor. Y te invita para traer alegría a tu vida, a tu alma, como lo trajo a muchos de los que estamos acá el día que le abrimos nuestro corazón a Jesús. Y yo en esta noche, con todo el amor y de parte de Dios, te quiero invitar a que no te vayas como viniste. Algunos decían, pero ¿cómo puedo hacer? Mirá, cualquiera de nosotros podemos llegar hasta un límite porque somos humanos. Aún siendo profesionales podemos llegar hasta un límite, pero Dios llega hasta el alma, a la profundidad donde nadie llega. Y Él puede sanar la peor de las heridas. ¿Sabes por qué te lo decimos? Porque sanó la nuestra. Sanó la nuestra. Porque tuvimos heridas en nuestra niñez. Nunca me voy a olvidar cuando la policía entraba a mi casa y se llevaba a mi mamá. Nunca me voy a olvidar cuando a los 15 años me dijeron que tenía SIDA. Nunca me voy a olvidar de estar solo y noches sin comer. Nunca me voy a olvidar. Pero ¿sabes qué? Cuando lo recuerdo, no lo recuerdo con remordimiento. ¿Sabes cómo lo recuerdo? Como algo que pasó en mi vida y que fue parte de que Dios lo permitió con un propósito. Y hoy puedo decirte que mi corazón está sano. ¿Sabes por qué? Porque el 23 de septiembre de 1993 le abrí mi corazón a Jesús. Y Él me dio la verdadera libertad. ¿Querés ser libre? ¿Querés tener un corazón sano? Bueno, en esta noche ven a Cristo. Él te invita. Te dice, vení a mí, todos. Porque todos somos pecadores. Los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y vamos a terminar orando a Dios. Y si hay alguien en esta noche que todavía no tiene la seguridad de ser libre, que todavía está cargando con heridas en el alma, Jesucristo quiere darte esa sanidad, pero lo más importante, el perdón de tus pecados y la vida eterna. Vamos a orar. Si quieres ahí en tu corazón encontrar el perdón y que tu culpa sea borrada, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarla y darte una vida nueva. Dile así ahí en tu corazón: Señor Jesús, hoy vine a ti. Vengo a ti porque tú me estás invitando, porque vengo con mis cargas, con mis luchas, con mis dificultades, pero por sobre todo vengo con mis pecados, Señor, que tú los conoces. Y hoy miro la cruz y me doy cuenta que en esa cruz hay amor, pero que en esa cruz hay perdón, que en esa cruz hay esperanza. Señor, creo que moriste por mí en la cruz. Díselo ahí en tu corazón. Jesús, entra en mi vida, sana mi herida, Dios, límpiame mis pecados con tu sangre. Y en esta noche te pido que entres en mi corazón para que me des la vida eterna. Díselo ahí. Jesús, entra en mi corazón. Sálvame. Dame la vida eterna. Amén. Si hay alguien que oró así esta noche con nosotros, nos gustaría saberlo. Quizás podés ponerlo ahí en el chat. Yo hoy le dije a Jesús que entre en mi vida, que sea mi Salvador. Queremos terminar de esta manera dando algunos anuncios. El día lunes nos volvemos a encontrar. Si querés seguir lo que vamos haciendo en cada reunión y los talleres que vamos a ir teniendo, un taller por mes,
tenemos ahí un Instagram que nos podés seguir, que es Adicciones versus Vida. Ahí podés meterte, vas a ver información de lo que hacemos en el grupo. Y los días lunes y los días miércoles tenemos esta actividad que no solamente tratamos las adicciones, ahí va a aparecer una placa, a ver si Jerry aparece, lunes y miércoles, ahí tenés 20 horas de Argentina, los que son de México, 18 horas creo que es en México, y los que son de Perú, no sé, pero más o menos para que tengas una idea. Y te esperamos el lunes o el miércoles. Ahí está el Instagram también ahí abajo, y ahí tenés contactos para que podamos charlar y ver en qué forma te podemos acompañar. Están todos invitados. Desde ya, muchas gracias Miriam, gracias por tu aporte, fue recontra importante, gracias de verdad. Y un avisito más antes de terminar. Vamos a tener otro taller, y el taller se va a llamar, a ver si, ahí está, taller de comunicación no violenta. Comunicación no violenta. Va a ser el 8 de julio, el mes que viene. Nosotros seguimos los lunes y los miércoles conectándonos en el grupo, pero el 8 del 7 nos visita también una licenciada en psicología, Priscila Weber, que nos va a estar acompañando y hablando de este tema de comunicación no violenta. Reserva esta fecha, va a ser importante. Y damos muchas gracias a cada uno por haber asistido y los esperamos cuando gusten, estamos a su disposición. Y si tienen problemas o tienen personas que están en la problemática de las adicciones, cuenten con nuestra ayuda. Que Dios les bendiga y gracias por todo. Muchas gracias, Miriam. Un placer escucharte. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos.